Hola, buenas noches con todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida a esta charla, debate, conversatorio. Eh, Estamos desde la casa del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, perteneciente al Frente de Izquierda, acá en Buenos Aires, Argentina, que nos han brindado sus espacios para poder tener este evento. Y también están con nosotros hosteando en Ibarra, en Guaranda y en Quito, los compañeros de la Asamblea Abierta de Ibarra, de Géneros Diversos, de Casa Camello en Quito y en Guaranda, los compañeros de la FECA Brunari. Bueno, básicamente este evento se hizo pensando en la necesidad que tenemos después de lo que vivimos en el Ecuador, después del paro nacional de este año. Hemos demostrado que el Ecuador es un país que se encuentra organizado y además hay mucha voluntad de seguir. Sabemos que esta derrota de Noboa es una derrota parcial, no quiere decir que esté todo ganado, es el comienzo de algo más. Y pensamos que estas alternativas se construyen entre todos de manera colectiva. Por eso mismo hemos invitado a Mario Hunda. Mario Hunda es sociólogo, capaz que no se acuerda, porque profe de sociología. Eh, Estamos muy agradecidos de que esté acá. Él es militante político y queremos conocer desde su perspectiva cuál es lo que se le avecina al Ecuador, que nos cuente también este proceso de movilización social. Tenemos compañeros de Argentina y de otras partes que se están enterando, que quieren saber lo que sucede en el Ecuador. Entonces, Mario, este espacio es tuyo y muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, más bien por la invitación y por la oportunidad de poder conversar con ustedes, intercambiar ideas, y hacer planteamientos también. Como se ha señalado, eh, el Ecuador ha vivido y está viviendo hasta el momento tres momentos, ¿no? Un primer momento que fue el momento de las protestas populares. Lo más visible, tanto en el Ecuador como fuera de acá, fue el paro indígena de 32 días entre septiembre y octubre. Ese fue un primer momento, ¿no? Importante, que luego va a tener una continuidad política en la consulta popular. Una continuidad Mario, política, Mario, sí, disculpa que te interrumpa. Hay un problema en el audio cuando sale. Quizás estás utilizando un micrófono, puede ser, un auricular, ¿no? no, ¿No? no, no. Eh, a ver. Acá le escuchamos Yo lo bien. escucho bien, claro, sí. Cuando me Ah, dijeron sí. que estábamos intentando entrar a la reunión. Escuchamos bien. ¿El resto escuchan bien? Ah, bien, capaz que es un problema nuestro, así que Mario, seguí tranquilo. Perdón, Sí, perdón la se escucha interrupción. bien. Ya, listo, gracias. Entonces, les decía que vivimos una secuencia hasta ahora de tres momentos. Hay que ver qué pasa luego. El primer momento, las protestas sociales. Les decía que lo más visible, tanto en el Ecuador como fuera de acá, fue el paro indígena que duró 31 o 32 días entre septiembre y octubre. Pero estas protestas en realidad venían desde atrás, ¿no? Antes de que la CONAIE declare el paro nacional indefinido por el incremento del diésel,
Ya se habían realizado varias protestas, movilizaciones en varias ciudades del país, llevadas adelante básicamente por el Frente Unitario de Trabajadores y por una agrupación que se armó entre el FUT, organizaciones de jubilados, organizaciones de médicos y otras organizaciones sociales, que se llamó el Frente en Defensa de la Salud, la Educación, la Vida y la Naturaleza. Tanto el FUT como este frente venían realizando acciones, movilizaciones, plantones, declaraciones, demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el gobierno y por la mayoría oficialista que tiene en la Asamblea Nacional, leyes todas ellas que iban, por un lado, en contra de los trabajadores, tanto en contra del trabajo como en contra de las organizaciones sindicales mismas, y por otro lado, leyes que iban en un sentido ampliamente antidemocrático, fortaleciendo la militarización del país, favoreciendo un estado de espionaje y de infiltración a las organizaciones sociales y a las protestas sociales, leyes que también ponen en riesgo en realidad la salud financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, y del Banco del IES, el BIES, que se ve constreñido a privatizar parte de su cartera por las leyes aprobadas. Y digamos entre paréntesis también que en una de estas leyes, un artículo contenido en ellas favorecía directamente a las empresas de la familia Noboa, que tenía 90 millones de deuda con el Servicio de Rentas Internas y gracias al artículo aprobado en una de estas leyes, la deuda desapareció completa y misteriosamente. Entonces, digamos, ya habían habido movilizaciones de diversos sectores de trabajadores, como les digo, de grupos estudiantiles. Aquí también fue importante que estudiantes de las universidades públicas volvieran a ponerse en acción desde antes del paro de la CONAIE y obviamente también durante ese paro. El paro de la CONAIE tuvo algunas particularidades. En primer lugar, fue la primera vez desde hace algunos años que una acción de la CONAIE no tiene la dimensión nacional que nos había acostumbrado a ver. En esta ocasión, el paro se concentró en algunas zonas específicas, sobre todo en la provincia de Imbabura, en Cotacachi y en Otavalo fundamentalmente. En la ruta desde Otavalo y Cotacachi hacia Cayambe, un cantón que queda al norte de la provincia de Pichincha, y hacia Tabacundo, cantón vecino a Cayambe, hay básicamente dos vías que unen estas zonas de Imbabura con Cayambe y Tabacundo. La una por la carretera panamericana, que es la vía más conocida y más usada, y la otra que va por atrás, digamos, ¿no es cierto? Bordeando los montes y une básicamente las comunidades de Imbabura con la parroquia de Ayora en Cayambe. Todas estas zonas
fueron escenarios de fuertes protestas de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas que habitan en estas zonas. También en la provincia de Pichincha hubieron luchas y movilizaciones muy fuertes en una pequeña comunidad que queda en la salida norte de Quito, en la parroquia de Calderón, que es la comunidad de San Miguel del Común. De allí hubo también movilizaciones muy importantes en la zona del pueblo Saraguro, y hubo también movilizaciones en las provincias de la Sierra Centro, como Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar, pero con menor intensidad que las señaladas en primer término. Del mismo modo, las movilizaciones que hubieron en la Amazonía no tuvieron la misma masividad que habían tenido en ocasiones anteriores. Acá la explicación fundamental es que el paro indígena fue un paro absolutamente descentralizado y movido desde las bases. Fueron las comunidades, las organizaciones provinciales, las que movieron el paro, más que la CONAIE, la organización nacional. Ahí hay varias ideas de por qué pudo haber ocurrido de esta manera, pero lo cierto es que de manera similar a lo que había ocurrido en 2019, quizás la movilización indígena más grande que ha habido en los últimos años, el foco fundamental y el motor fundamental de la movilización estuvo en las comunidades, en las bases, en las comunas, en las organizaciones de base, en las organizaciones provinciales. Pero a diferencia del 2019, prácticamente no ocurrió que los indígenas movilizados llegaran a Quito, ¿no? Como había ocurrido tanto en el 19 como en el 22, sino que esta vez se concentraron en sus propios territorios. Y esto marcó una diferencia importante. No digo ni mejor ni peor, solamente digo importante, digamos, porque marca también las diversas modalidades de movilización que viene desarrollando el movimiento indígena en estos últimos años. Eh, Otra característica de este paro fue que en el momento en que las dirigencias, tanto nacionales como provinciales, en el caso de Imbabura, eh, hablaron de detener el paro, de finalizar el paro, estas declaraciones de las dirigencias fueron rechazadas por las organizaciones de los pueblos y por las comunidades, que se mantuvieron algunos días después de esas declaraciones de las dirigencias movilizados. Esto creo que también es una diferencia importante que marca que el eje de la movilización estuvo esta vez en las organizaciones de base, sobre todo en las comunidades y en las organizaciones de los pueblos, que suelen tener una, un alcance territorial de cantones o de provincia, y de las comunidades mismas, ¿no? A mí me parece que eso marcó un elemento fundamental. Otro elemento de la movilización de septiembre y octubre, que como dijimos en realidad empezó en junio,
nosotros podemos decir que la movilización de protesta popular se inició junio, julio, agosto, ¿no es cierto? Y en septiembre adquiere muchísima más fuerza cuando la CONAIE declara este paro nacional indefinido. Esto motiva la presencia de nuevos grupos urbanos que se movilizaron también fuertemente, ¿no? Más sectores estudiantiles se movilizaron de los que se habían movilizado en los meses anteriores. Hubo una movilización importante de grupos culturales. Por ejemplo, pudimos ver en las redes sociales acciones de grupos culturales en Guayaquil durante varios de estos días. Este, la presencia también muy activa de grupos musicales, por ejemplo, para acá, para la zona de Quito, tuvieron importancia los conciertos del grupo de rap Mugre Sur, que también tuvo una importante actividad en los días de la consulta. Este grupo vio que dos de sus conciertos, uno en Quito y otro en Cuenca, fueron impedidos de continuar por la policía, alegando que se trataba de propaganda en contra del gobierno y en contra de Daniel Noboa. Otros grupos urbanos y otros artistas urbanos también tuvieron una presencia muy destacada, pero sobre todo grupos y artistas indígenas, ¿no? Tanto aquellos que viven en las comunidades como aquellos que ya viven en las ciudades. Realmente hubo una movilización masiva de solidaridad indígena eh, que alcanzó unos ribetes realmente muy importantes. Sectores de indígenas, personas indígenas, que en los paros anteriores habían tenido una participación más bien pequeña, en esta ocasión se movilizaron prácticamente durante todos los días, actuando tanto en eventos públicos como a través de las redes sociales. Bueno, ya hablamos de los estudiantes. Habría que mencionar también organizaciones de mujeres que participaron en las protestas y en las movilizaciones. La participación de los jubilados y de sus organizaciones fue importante, tanto en el periodo previo al inicio del paro de la CONAIE, cuanto en el momento posterior a que la CONAIE marca el inicio del paro, ¿no? Lo mismo también organizaciones de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud pública. Voy a hablar de esto un poco después, cuando liguemos con el tema de la consulta y la campaña por la consulta. Vamos, para terminar este primer momento, a decir solamente que finalmente el paro declina, ¿no? Aparentemente termina, el gobierno canta victoria, los periodistas de la derecha, los políticos de derecha, ensalzaban al gobierno diciendo que era la primera vez que un gobierno no se rendía frente al chantaje de las movilizaciones indígenas, usaron estas palabras literalmente, y que el gobierno había obtenido una importante victoria sobre el movimiento indígena. Hay que decir que esta victoria, entre comillas, según la veían ellos, del gobierno, se sustentó en una acción policial y militar de extrema violencia. No habíamos visto
ni en los paros anteriores, ni en los levantamientos indígenas anteriores, una movilización tan grande de fuerzas militares y policiales que literalmente atacaban a las comunidades indígenas. Invadieron las comunidades, allanaron domicilios para tomar prisioneros, detuvieron ambulancias para sacar de allí a los heridos y llevarlos detenidos, ingresaron incluso a hospitales exactamente para lo mismo y causaron la muerte de 3 personas, 2 comuneros en Imbabura y una compañera comunera en Saraguro, al sur del país. Las imágenes que se mostraron en esos días eran imágenes de invasiones militares en contra de las comunidades. Supuestamente el gobierno lo que dijo es que iba a liberar a las ciudades y a las provincias de la paralización. Es importante mencionar esto porque el gobierno esperaba que en las zonas en donde llegó para liberar, entre comillas, militarmente a la población, esperaban ganar la consulta con amplitud. Ya vamos a ver luego los resultados. Pero el gobierno, aparte de esta represión directa, utilizó también otros mecanismos de represión. Por ejemplo, interviniendo y cerrando las cuentas bancarias de dirigentes de organizaciones sociales y activistas sociales, utilizando la fiscalía como medio de presión y de chantaje para llamar a declarar bajo acusaciones de terrorismo, de suspensión de servicios públicos, que de acuerdo al Código Integral Penal aprobado durante el gobierno de Correa, son delitos que pueden implicar entre 6 y 12 o 15 años de prisión. El propio Daniel Noboa hizo referencia a esto para señalar que iba a encabezar la acusación en contra de los promotores del paro y que los iba a mandar 30 años a la cárcel. Aparte de esto, el gobierno utilizó la censura de prensa, cerró la radio Ilumán en Otavalo, cerró la radio Intipacha en Cayambe y cerró TVMIC, la televisora del movimiento indígena de Cotopaxi, en La Tacunga. Todas estas 3 mencionadas son medios de comunicación comunitarios indígenas. Pero aparte de eso, la policía atacó violentamente a periodistas, sobre todo a periodistas comunitarios, que estaban filmando las acciones de violencia que desarrollaban la policía y los militares en contra de las protestas. Aunque los mayores afectados fueron también medios comunitarios, también fueron afectados periodistas de la prensa tradicional, como el canal Ecoavisa, que hizo una denuncia pública del ataque que sufrió uno de sus equipos de reportería. El camarógrafo fue atacado y sufrió la fractura de la mano por los golpes que le propinó la policía. Bueno, esto solamente para señalar que el gobierno desplegó una gama amplia de instrumentos de represión, ¿no? Junto a esto, habría que añadir
las actividades de espionaje y de infiltración se hicieron visibles en las redes sociales, videos que mostraban cómo elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas infiltraban las movilizaciones y llevaban, en el momento de infiltrar las movilizaciones, llantas para interrumpir el tránsito o los famosos voladores que se lanzaban supuestamente desde los manifestantes hacia las llamadas fuerzas del orden, y qué es lo que sirvió para que el gobierno hable de acciones terroristas de la movilización social. Pero como les digo, quedó evidente que era parte de las actividades de infiltración y espionaje que el propio gobierno llevaba adelante. Bien, como les decía, al terminar el paro, aparentemente, el gobierno, la derecha, la prensa afecta al gobierno, cantaba victoria. Los sectores de derecha igualmente se sentían victoriosos, este, pero las organizaciones indígenas señalaron desde el primer día que el paro no es que había terminado, sino que había cambiado de escenario, ¿no? El escenario ya no era la lucha en las carreteras y en las calles, sino que el escenario se enfocaba hacia la consulta popular que se iba a desarrollar y se desarrolló finalmente el 16 de noviembre. La compañera Blanquita Chancosa, dirigente histórica de la Ecuerunari y de la CONAIE, lo dijo de manera muy clara, ¿no? Pasamos ahora a una campaña para que se vote todo no en la consulta popular. Y esta campaña y la participación en la consulta son parte de la misma lucha que se venía dando en las calles y en las carreteras. Por lo tanto, desde los propios actores, era claro que había un nexo entre las protestas callejeras, la campaña para la consulta popular y la participación en las elecciones. Las organizaciones sindicales, el Frente Unitario, la CEDOCUT, la UGT, en fin, el conjunto de organizaciones de trabajadores, mantuvieron un discurso muy similar, señalando la continuidad de la lucha y el horizonte de impedir el triunfo del gobierno en la consulta popular. Este fue entonces el primer momento, el de la movilización popular en contra de las medidas del gobierno. Como les decía, acá se unieron diversas protestas. El paro de la CONAIE fue vinculado inmediatamente al incremento del precio del diésel, pero las protestas que venían antes por parte de las organizaciones de trabajadores tenían estos otros motivos que les he contado, y las organizaciones indígenas de base señalaban también una diversidad de medidas y no únicamente el tema del diésel. Es decir, que las protestas, aunque se desataron de manera inmediata en su parte más fuerte por el incremento del precio del diésel, en realidad agrupaban inconformidades y protestas sobre
diversos aspectos de la política del gobierno, que tenían que ver fundamentalmente con dos temas. Uno, las políticas neoliberales que el gobierno había pactado con el Fondo Monetario en la carta de intención que negociaron durante todo el segundo semestre de 2024, y en dónde está el programa real que el gobierno ha seguido desde entonces hasta acá. Si ustedes tienen ocasión de revisar la carta de intención con el Fondo Monetario, van a ver cómo todas las cosas que ha hecho Noboa, desde el aumento del diésel hasta las leyes antilaborales y los bonos repartidos en época de campaña, están todos indicados en dicha carta de intención. Ahora bien, la consulta popular fue uno de los procesos electorales más cortos que hemos vivido en el país. El CNE declaró iniciada la campaña apenas un par de semanas antes de la fecha de la votación. O sea, prácticamente no dejaban espacio para realizar una campaña masiva. Sin embargo, todos estos sectores que se movilizaron a partir del mes de junio hasta el mes de octubre, se mantuvieron también movilizados durante la campaña de la consulta. Así como nosotros vimos que el paro indígena fue un paro descentralizado que se movió básicamente desde las bases, también la campaña electoral, aunque hubo pronunciamientos de las organizaciones nacionales y todo esto, fue una campaña que se movió de manera absolutamente descentralizada. No hubo un centro de campaña, ni del lado de las organizaciones sociales, ni del lado de las organizaciones políticas. Esto no quiere decir que ellas no hubieran participado. Lo que quiere decir es que la mayor parte del esfuerzo de la campaña fue hecho desde abajo, por organizaciones de base, por grupos de amigos, por grupos familiares, por grupos de vecinos e incluso individualmente por personas que tomaban la iniciativa de reunir a grupos en sus domicilios, a sus vecinos, a sus parientes cercanos, para explicar el contenido de la consulta y los riesgos de un triunfo del sí. Igual, muchas personas que tomaron misma iniciativa para convertirse en oradores espontáneos en las paradas de los buses y en diversas plazas del país. Hubo entonces una masiva movilización en la campaña de la consulta. Y como les digo, al estar movilizados básicamente los mismos sectores que habían estado movilizados en las protestas sociales de junio a octubre, el escenario se movió también acá en el rechazo no solo a las 4 preguntas, a cada una por su razón específica, sino también al conjunto de las políticas neoliberales del gobierno y por otro lado, ¿no?, al conjunto de reformas políticas, jurídicas y de hecho que llevaron a que a partir de enero de 2024, con la declaratoria de guerra interna, el gobierno de Noboa
se convirtiera en un gobierno abiertamente autoritario, sustentado en el respaldo de las Fuerzas Armadas y en el eje armado entre Fuerzas Armadas y Ejecutivo, sobre todo la figura del presidente mismo, en el llamado bloque de seguridad que se convirtió en el verdadero eje de gobernabilidad en el régimen de Noboa. El régimen de Noboa se presentaba frente a la población en general como aquel que le iba a defender de la violencia del narcotráfico y que a cambio de eso le pedía que acepte esta deriva autoritaria. Se situaba así por encima de la sociedad, pero acabó situado también por encima de su propio grupo social, de la oligarquía, ¿no? Porque no todos los sectores oligárquicos respaldaron todas las políticas que llevaba adelante Noboa, básicamente con dos argumentos. El uno, la utilización del Estado para favorecer negocios propios del presidente y las empresas de la familia. Ya pusimos el caso de la deuda del grupo Noboa con el SRI, pero hay varios otros ejemplitos allí que se podrían mencionar. Y por otro lado, esta deriva autoritaria que algunos sectores de derecha también le cuestionaron. Eh, y se sitúa también por encima del conjunto de los sectores populares a través de dos tipos de políticas. La una, la represiva, que ya mencionamos, y la otra, el clientelismo electoral, a través de estos bonos, ¿no? Lo que aparece con el nombre de transferencias monetarias en la carta de intención con el Fondo Monetario. Las transferencias monetarias eran bonos de diverso monto que se entregaban a diversos grupos sociales. Por ejemplo, un bono para jóvenes sin trabajo de entre 18 y 25 años, a los que se les daba, se les depositaba en cuentas bancarias $400 mensuales, ¿no? Por un periodo que, curiosamente, empataba de manera muy clara con el periodo electoral y el periodo de la votación. El mismo esquema se usó para personas ya de edad más adulta, de entre 35 y 59 años de edad, igual $400 mensuales durante ese periodo a cambio de que hagan algunos trabajos que se les iba a indicar desde algunos de los ministerios involucrados en los programas. También hubieron bonos de $1.000 para pequeños negocios, tanto de la ciudad como del campo. Un bono llamado Firmes con Noboa, también de $1.000 para los sectores afectados por el paro indígena. Bonos que Noboa entregó tanto en el país como en el exterior, ¿no? En un viaje que hizo a Nueva York, entregó este bono, varios de estos bonos, a migrantes ecuatorianos en esa ciudad de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, regaló a un número indeterminado de chanchitos, ¿no es cierto?, a familias campesinas y de manera igual a que había hecho en la campaña para la reelección en febrero y abril del año 25, en donde se regalaron miles de cocinas eléctricas. Lo importante de este clientelismo es que, como les digo, tenía una validez casi exacta con el tiempo de la campaña electoral y la votación. La importancia de los bonos fue tal
que el diario digital Primicias publicó por las fechas de la consulta popular que el gobierno había destinado a los bonos el doble de dinero que destinó a la obra pública durante el año de 2025. La política social misma terminó siendo reemplazada por la entrega de bonos, pero como vemos, no solo la política social, sino también la política de inversiones públicas. Con esto el gobierno pretendía atraer a los sectores populares más empobrecidos y menos organizados para aparecer como su supremo benefactor, al mismo tiempo que mostraba esta firmeza criminal, por decirlo de alguna manera, en contra de las protestas, como se vio en septiembre y en octubre. De este modo, el gobierno aparecía situado por encima de la sociedad, por encima de la propia oligarquía, por encima del conjunto de las clases populares, de manera diferenciada para los sectores organizados y movilizados por un lado y para los menos organizados y menos movilizados por otro, y se situaba también por encima del conjunto de las instituciones estatales, sometiendo a la voluntad del presidente a instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, por no hablar de la Asamblea que la controlaba por una alianza con grupos llamados independientes y una parte de asambleístas que habían sido elegidos por Pachacutic, sobre todo de la Amazonía, y que pactaron con el gobierno al día siguiente de instalarse la asamblea. Al situarse por encima del conjunto de la sociedad y de las instituciones estatales, al ponerse por encima de los conflictos y los temores ciudadanos y al plantearse como el protector de una sociedad que aparecía atemorizada, unos por la violencia, otros por la protesta social, el régimen acaba convirtiéndose en una suerte de bonapartismo oligárquico. La consulta popular era el mecanismo ideado por Noboa para coronar este régimen de bonapartismo oligárquico y coronarlo con la aprobación plebiscitaria de la población en la consulta popular. Si Noboa hubiera triunfado en la consulta, el resultado es que ese régimen se hubiera afirmado exactamente así. Ahora, todos sabemos más o menos los resultados de la consulta. Voy a compartir pantalla aquí para mostrar el dato del Consejo Electoral, pero me dicen que para poder compartir me tienen que permitir compartir. Si no puedo compartir, simplemente les cuento los datos nada más. Estoy intentando radio y de paso estamos informando que se pueden ir. Ahí está, mira, ahí te estoy prometiendo. Y les pedimos a la gente que a través del chat pueden ir formulando preguntas, que de todos modos cuando vas concluyendo tu exposición también les invitamos a la gente que pueda hacer algunas preguntas. Ya. Bueno, espero un ratito por ver si hay preguntas o intervenciones y mientras tanto ya está compartida la pantalla del resultado electoral. Sí, si querés, o sea, ahí está, se te comparte en la pantalla.
Vamos a hacer con tu intervención, o sea, con tu exposición, y entonces en un minutito más me decís cuánto abrimos la ronda de preguntas, ¿te parece? Ah, bueno. Bueno, yo preferiría terminar un poco la idea general antes de abrir el conjunto de las preguntas, ¿no? Ya estamos en la segunda etapa, que es la de la consulta, y enseguida viene la tercera y con eso terminamos. En la consulta solamente los resultados vamos a ver. Como ustedes ven, la primera pregunta, que era la pregunta para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, fue rechazada por el 60,8% de la población y el sí obtuvo apenas el 39,18%. De la misma magnitud fue el rechazo a la pregunta D, la de instalar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El no llegó a 61,8% y el sí a 38,2%. Las preguntas 2 y 3, que eran las preguntas gancho, que se suponía que el gobierno podía ganar fácilmente, la pregunta 2 preguntaba si la población quería que el Estado deje de financiar las campañas de los partidos políticos. El sí obtuvo apenas el 41,7% y el no llegó al 58,3%. Y la pregunta C, que preguntaba si la gente estaba de acuerdo en reducir el número de asambleístas, el sí obtuvo 46,3% casi y el no 53,7%. El resultado, como ustedes ven, es la derrota parcial, como bien se decía al principio, pero absoluta también, del gobierno en este intento de avanzar en las reformas a las que, dicho sea entre paréntesis, se había comprometido en la carta de intención con el Fondo Monetario. Y quiero señalar aquí otro tema. Voy a ver si puedo mirar solo algunos ejemplos, nomás para no demorarnos mucho, para ver cómo votaron diferentemente las distintas clases sociales. Entonces vamos a ver en la provincia de Guayas, el cantón San Borondón, y dentro del cantón San Borondón, la parroquia de La Puntilla, en donde reside buena parte de la burguesía y de sectores adinerados del país. Vean ustedes los resultados. Acá, el sí gana en todas las preguntas con porcentajes que van entre el 84 y el 89%, ¿no? Vamos a ver una zona similar en Quito, solamente para ver estos dos ejemplos. Entonces, provincia Pichincha, Cantón Quito, parroquia Cumbayá, y dentro de la parroquia Cumbayá, la zona Colegio Menor. Consultamos allí. Y vean ustedes los resultados, ¿no? Aquí también el sí triunfa ampliamente, con un poco menos de porcentaje que en la puntilla. Pero el sí eh, tiene el porcentaje más bajo, 77%, en la pregunta de la Asamblea Constituyente, y en las demás obtiene 82, 83 y prácticamente 86%. Entonces,
vamos a decir, un respaldo prácticamente plebiscitario, perdón, a la propuesta del gobierno. Vamos a ver ahora, para comparar dos zonas indígenas, nada más. La una en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, la zona San Miguel del Común, que habíamos mencionado hace un rato. Vean ustedes que aquí es totalmente a la inversa. El no gana abrumadoramente en todas las preguntas. La menor votación fue de 83,8% y la mayor de 87,85%. Un rechazo también plebiscitario a la propuesta del gobierno. Vamos a ver un ejemplo en la misma provincia de Pichincha, en Cayambe, Cantón Cayambe, Parroquia Cangagua, y vamos a ver los resultados allí. Vean ustedes el triunfo abrumador del no, mayor que en los anteriores que habíamos visto. Lo más bajo en la pregunta C, 88,5%. Lo más alto en la pregunta 4, 92,6%. Y en la 1, 93,4%. Y vamos a ver en Imbabura, en Otavalo. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero esto, claro, daría mucho más color a lo que les quiero decir, pero nos tomaría bastante más tiempo. Entonces vamos a ver Otavalo. Y en Otavalo vamos a ver San Rafael del Lago. Podríamos haber visto cualquier otra porque hay varias parroquias indígenas acá en Otavalo. Noten ustedes los resultados, ¿no? El no sobrepasa el 90% en todas las preguntas. 90, 92, 93 y 93. Porcentajes similares, poco menos, se vieron en varias parroquias de población mayoritariamente indígena. Vamos a ver ahora, y me disculpan que voy a tomar ejemplos de Quito porque conozco un poco más la configuración de la ciudad y la ubicación de los grupos sociales en la ciudad. Pero si ustedes quieren que veamos de algún otro lugar, también lo vemos. Entonces vamos a ver Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Belisario Quevedo. Esta es la que queda vecina a la Universidad Central. Y vamos a ver las casas La Granja. Consultamos y vemos que allí el comportamiento es totalmente diferente. Aquí, en estos sectores medios, el sí gana en todas las preguntas, ¿no? La que menos votación obtiene es la de la Asamblea Constituyente con 53,58 y de ahí llega hasta 64% en la pregunta 3. Pero en todas supera de largo el 50%, y en algunos casos el 60%, como vemos aquí. Vamos a ver ahora unas clases medias que no viven en la parte centro-norte de Quito, sino en el sur de la ciudad.
En el sur de la ciudad, estas parroquias que vamos a ver son parroquias en donde hay una combinación de sectores medios, pero sectores medios con cercanía a los sectores populares y sectores populares propiamente tales. Entonces vamos a ver la parroquia La Magdalena. Esto queda detrás del Panecillo. Y vamos a ver la Villa Flora por el centro comercial El Recreo. Allí el sí triunfa en 3 de las 4 preguntas, pierde en la de la Asamblea Constituyente, en donde el no gana el 53% casi, pero en las otras, el sí, excepto en la 3, que tiene 58 contra 41, tiene victorias bastante menores que las que vimos en los sectores medios del centro norte. Vamos a ver ahora sectores populares, de barrios populares, uno del sur y uno del norte para tener una cierta referencia. Entonces, Parroquia La Argelia, lucha de los pobres, consultamos. Allí el no gana en las 4 preguntas, donde menos obtuvo en la tercera, 58, de ahí 63 en la segunda, 68 en la primera y 70 en la cuarta. Y veamos uno del norte ahora, parroquia El Condado, y dentro del condado veamos Roldós Pisulí. Allí también el no triunfa en todas las preguntas, más o menos parecido a la lucha de los pobres, pero un poquito menos. Donde menos obtiene es en la 3, 60,4, de allí 65 en la 2, 68 en la 1 y 70 en la 3. En términos generales, entonces, vamos a dejar de compartir esto. En términos generales, entonces, podemos decir que la intuición de clase logró recuperar una coherencia política que había perdido en las 3 últimas elecciones, en donde la derecha había logrado arrastrar a un grueso de las capas medias e incluso a importantes capas de las clases populares. Como acabamos de ver aquí en la consulta, los más definidos fueron, por un lado, la gran burguesía, mayoría absoluta por el sí, los pueblos indígenas, mayoría absoluta por el no. Los sectores populares, urbanos, el conjunto de la clase trabajadora urbana, digamos así, ¿no? Que incluye tanto a los trabajadores asalariados, tanto a los asalariados formales como asalariados informales de la industria, del comercio, de los servicios, pero también a los trabajadores que se les ha llamado a veces autónomos, a veces informales, a veces emprendedores, que constituyen la mayoría de la población de los barrios populares, se alejaron claramente del influjo electoral de la derecha y de los grupos dominantes y volvieron a recuperar un cierto sentido que algunos autores como Alejandro Moreano llaman un sentido antioligárquico, que él dice que históricamente ha existido en el Ecuador
desde 1940 hasta acá, o pudiéramos decir también que en estos sectores, tanto indígenas como de las clases trabajadoras urbanas, se reúne lo principal de la reserva democrática del país, mientras que las clases medias estuvieron divididas. Las clases medias del norte, las clases medias blanqueadas, decía el amigo Hernán Ibarra, en menor proporción que lo que habían hecho en las elecciones anteriores, pero siguieron la línea política de la derecha. Las clases medias del sur, Hernán Ibarra decía, las clases medias cholas, dividieron su votación, ¿no? Algunos por el sí, otros por el no, pero con una cierta tendencia a favorecer el voto por el no. Por eso yo les decía que entre las clases medias, estas clases medias del sur de Quito, son clases medias que de cualquier manera mantienen un contacto y una sintonía espiritual mayor con los sectores populares y con las clases trabajadoras, algo que en cambio no existe entre las clases medias del norte. Bien, vamos a decir, los diversos grupos hicieron un voto de clase y el resultado fue el que acabamos de ver. Pasamos ahora al tercer momento, al tercer acto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno a partir de entonces? Apenas se conocieron los resultados electorales, Daniel Noboa publicó un mensaje en su cuenta de X. Fue una decisión del pueblo, seguiremos trabajando para impulsar las reformas y los cambios que deben hacerse, lo haremos por vía asamblea o mediante enmiendas constitucionales. Ojalá la Corte Constitucional no se vuelva un enemigo del pueblo. En estas pocas 5 líneas, Noboa ya indicaba que el gobierno, pese a la derrota contundente, no iba a modificar su rumbo político ni en el área de las reformas neoliberales, ni en el área de las reformas antidemocráticas y autoritarias. Pero también mostraba claramente la decisión de continuar presionando a otras instituciones estatales, supuestamente autónomas, como la Corte Constitucional, para que aprueben simplemente sus manejos. Y luego de este corto mensaje en X, viajó a Nueva York. Pasó allí algunos días, acompañado únicamente por su secretario de Integridad Pública, antigua Comisión Anticorrupción, José Julio Neira. En entrevista posterior, ya cuando regresaron, Neira dijo el presidente tenía que realizar ese viaje para tener reuniones. Esto que viene es importante. Su agenda fue categorizada de confidencial. Es decir, nadie se enteró qué fue a hacer, qué fue a negociar, si llegó a acuerdos, no llegó a acuerdos, nadie sabe. Pero estos viajes, dijo, son para estrechar relaciones comerciales y de seguridad en las cuales Estados Unidos es un socio estratégico para el Ecuador. Interesante señalar que la mención de las relaciones comerciales y de la seguridad se inscriben totalmente en la línea del discurso de Trump, que busca imponer un reordenamiento de la hegemonía mundial, ¿no? Parte de eso, la guerra de los aranceles, y parte de eso, la amenaza de invasión a Venezuela. Pero además,
se inscribe en la línea del discurso de Noboa, que ha basado su búsqueda de legitimidad social en el tema, sobre todo, de la seguridad. Después hubo un largo silencio del gobierno. Noboa reaparece el 26 de noviembre, 10 días después de su derrota, en la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar. Allí hizo un discurso muy corto, 5 minutos. Recordar solamente que en su primera posesión, en 2023, su discurso en la Asamblea Nacional duró 7 minutos. En este discurso con la cúpula militar, Noboa dijo: desde hace 2 años, nuestras Fuerzas Armadas defienden día tras día el honor de la República frente a un enemigo que renunció a todo principio, que corrompe, vive y se ampara en políticos y en deslealtad a la patria. Vamos a prevalecer, dijo, y que quede en los libros de historia que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes luchó por un mejor país. Se presentó como el defensor de las Fuerzas Armadas. Cualquiera que ose en atacarles o al menos despreciar a las Fuerzas Armadas, tendrán que enfrentarse conmigo, pues siempre los defenderé. Reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas, entrega de equipos y tecnología, impulso y aprobación de la Ley de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía, que permite donaciones privadas a estos dos cuerpos represivos a cambio de exenciones de impuestos, y fortalecer el combate contra el terrorismo. Y aquí simplemente 2 señalamientos nada más. El primero, que se reitera este eje de gobernabilidad entre el presidente y las Fuerzas Armadas, que es lo que marca el carácter del régimen político en la actualidad. Y lo segundo, esta identificación de los grupos del narcotráfico con el terrorismo. Esto ya estaba presente, recordemos, en la declaratoria de guerra interna en enero del año 24 y se fortaleció durante las protestas de junio a octubre, en donde reiteradamente se acusó de terroristas a las organizaciones sociales y a las protestas de los trabajadores y de los indígenas. Y queda claro entonces que el eje de la famosa guerra interna no es tanto el narcotráfico como una guerra contra el pueblo, sobre todo contra el pueblo movilizado. La respuesta del general Delgado, nuevo jefe del Comando Conjunto, en ese acto es también indicativo. Dijo que las Fuerzas Armadas, durante las protestas de septiembre y octubre, impidieron la toma de la Tacunga, Quito, Pedro Moncayo e Imbabura. Imbabura es provincia, no ciudad o cantón como las anteriores, pero estamos simplemente citando textualmente lo que dijo el jefe militar. Y continuó: esto ha marcado nuevas páginas en la historia, permitiendo romper paradigmas atados a comportamientos arcaicos que malinterpretan la libertad de protesta y la libertad a la resistencia. Creo que tanto el discurso de Noboa como el discurso del general Delgado son absolutamente claros en el sentido del carácter represivo que piensa seguir asumiendo el gobierno de Noboa. El 27 de noviembre, ya vamos a ir terminando, en una entrevista dada en el Palacio de Carondelet, el presidente insistió en los mismos mensajes. Dijo que los políticos opositores
responden a intereses narcoterroristas internacionales, que no va a dialogar con ellos y que insistirá en las reformas constitucionales a pesar del resultado de la consulta del 16 de noviembre. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Yo creo que las primeras conclusiones están claras. Algunos analistas, de esos analistas bien pensantes y bien intencionados que hay a veces en algunos medios de comunicación, soñaban con un ligero cambio de rumbo del gobierno de Noboa. Todas estas declaraciones de Noboa, del general Delgado y otras que no les he citado para no aburrirles, de ministros y de asambleístas de ADN, muestran claramente que no va a haber, por iniciativa del gobierno, cambio alguno en sus políticas, que va a seguir fortaleciendo la implementación de las políticas neoliberales y que va a seguir fortaleciendo el rumbo autoritario, el rumbo represivo de su gobierno. No logró que su proyecto de bonapartismo oligárquico sea bendecido y santificado plebiscitariamente con la consulta popular, pues va a intentar imponerlo igual a costa de perder una de las patas, digamos así, de cualquier proyecto bonapartista, abandonando un poco el intento de atraer sectores populares, pero en cambio reforzando el carácter represivo y reaccionario que todo bonapartismo, aun lo que Gramsci llamó los cesarismos progresivos, tienen siempre. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Y con eso llegamos al final de la charla. Es que Noboa sufrió el rechazo multitudinario de su propuesta de consulta popular en las urnas, pero que inmediatamente de eso ya está buscando modos, maneras, mecanismos de burlar los resultados de la consulta popular. Por lo tanto, se requiere fortalecer los niveles de organización de los sectores populares, fortalecer también niveles de movilización que no se han dado hasta ahora, así sean pequeños al principio, para defender la voluntad popular. Si es que no se logra mantener esa enorme, multitudinaria, importantísima y enormemente creativa movilización que llevó al triunfo mayoritario del no en el 16 de noviembre, pues el resultado va a ser que Noboa se va a pasar por encima de la voluntad popular y va a imponer las reformas que buscan los sectores oligárquicos y que busca el Fondo Monetario Internacional y digamos también que busca Trump, que ha estado interviniendo de manera más o menos activa frente a otros procesos electorales latinoamericanos. El tema es si se logrará o no mantener algo de esta reactivación. Ahora, si esa reactivación no tuvo como únicos actores a las organizaciones sociales, significa que las organizaciones sociales necesitan de manera urgente conectarse, dialogar con estos amplios sectores que se movilizaron para la campaña
por el no, ¿no es cierto? Y lograr, ¿no? Esta conjunción de voluntades, que la conjunción de voluntades por el no se transforme en una conjunción de voluntades por el respeto a la voluntad popular. Reiteraré que si esto no lo conseguimos, Noboa va a imponer las reformas que quiso imponer a través de la consulta y, como él mismo lo dijo, lo va a imponer a través de reformas constitucionales, a través del voto mayoritario que todavía sigue teniendo en la asamblea. Y un pequeño colofón que no es meramente ideológico. Para los grupos dominantes, la voluntad popular en condiciones de esta democracia burguesa que vivimos no es nunca definitoria. La voluntad popular la toman en cuenta si es que esa voluntad respalda el interés de los grupos de poder, pero buscan desconocerla y la desconocen ampliamente apenas esa voluntad va en contra de sus designios. Eh, claro, esto significa que la perspectiva por delante es avanzar en pequeños pasos todavía hacia la construcción de una forma de democracia completamente distinta, ¿no? Del tipo de democracia que hubo en la Comuna de París, del tipo de democracia que nos mostraron los primeros pocos años de la República de los Soviets y de alguna manera del tipo de democracia que entre nosotros existe todavía en las comunidades indígenas. Y con esto terminaría mi exposición, pidiéndoles disculpas por haberme excedido un poco en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante siempre con los ejemplos, con las referencias, con todo. Y justamente en línea con lo que decimos, lo importante es seguir construyendo esta organización popular que se mantenga. Tenemos un par de preguntas preparadas, bastantísimas, quizás no llegamos a leer todas, y por cuestiones de tiempo también pedimos que los aportes sean como un poco más sintéticos. Entonces, ahora, Mario, si me permites, te voy a leer una pregunta que pusieron acá en el chat. Ujú. Dice, ¿existe una línea de continuidad entre el paro y la consulta que tiene que ver con la conciencia de clase y la organización popular? Es justamente esta característica aquella que posibilitó la victoria en la consulta. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar esta toma de conciencia colectiva a nuestra cotidianidad? En otra parte, ¿cómo podemos hacer de esto una praxis cotidiana? Mira, dice que no se llega el audio allá. Escuchar. Bueno, capaz que sí, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Hola, hola, hola. Ahí va. Sí, yo ¿Te entendí puedo la escuchar? pregunta, Por ahí escuché. no se escucha en otro lugar. Lo que pasa es que hay una especie de eco distorsión. Mm, igual las preguntas están en el chat, es la primerísima pregunta del chat. Ya. Bueno, eh, voy a decir algunas cosas medio obvias, me disculpan. La primera es que la conciencia de clase, y yo hablé ahora intencionadamente de intuición de clase más que de conciencia de clase, no es un estado que se adquiere de una vez y para siempre.
sea, la propia conciencia de las clases trabajadoras y populares, de los sectores populares, como el movimiento indígena, etcétera, son un escenario de la lucha de clases. Por eso yo mencionaba que en las tres elecciones anteriores, tanto sectores indígenas como sectores de trabajadores urbanos entregaron una votación muy importante a Daniel Noboa. De hecho, si Noboa pudo ganar en las dos elecciones que ganó, es porque obtuvo votación también de estos sectores. Yo creo que la conciencia se relaciona también con la lucha. En el momento de la lucha, la conciencia se afirma y la conciencia avanza, ¿no es cierto? Pero cuando la lucha decae, la conciencia también decae. Por eso yo digo que es muy importante ver si es que se logra sostener algún nivel de activación y de movilización en este periodo que viene, ¿no? Uno, porque ya lo hemos visto, el gobierno va a intentar seguir con sus mismas reformas como si no hubiera habido la consulta popular. Pero dos, porque en relativamente poco tiempo vamos a tener elecciones seccionales de alcaldes, de prefectos, en donde el gobierno va a tratar de recuperar legitimidad, ¿no? A partir de algunas alianzas, hay algunas que se andan diciendo, no sé si llegarán a hacerse o no, con algunos caudillos locales, pero en la medida en que la conciencia, ¿no? Es una conciencia que está en proceso de cambio, igual puede ser que se mantenga y avance o que retroceda. Por eso depende también de lo que hagamos en este periodo inmediato. ¿Cómo llevar esto a nuestra cotidianidad como praxis cotidiana? Y yo voy a decir algunas cosas aquí. Yo creo que todos los que estamos en el Ecuador o los ecuatorianos que están allá en Buenos Aires, sabemos que la unidad de las organizaciones populares es al mismo tiempo una necesidad y algo enormemente difícil, ¿no? Las sospechas existentes entre las distintas organizaciones ha impedido hasta ahora avanzar en procesos unitarios. El movimiento indígena sospecha de los sindicatos sospechan del movimiento indígena, los ecologistas sospechan de todos, los grupos feministas también sospechan de todos porque todos son machistas. El hecho es que no es muy fácil encontrar estos puntos de acuerdo. Me olvidé de mencionar unos días antes del paro indígena la realización de una enorme marcha en Cuenca, la Marcha en Defensa del Agua, que reunió a más de 100.000 personas, una de las movilizaciones más grandes en los últimos años, no solo en Cuenca, sino en cualquier ciudad del país. Pero ¿cómo se dio esa movilización? Porque todos los sectores coincidieron en el punto de que hay que defender el agua frente a la minería, legal o ilegal, y frente al extractivismo que el gobierno quiere implementar. Pero no son muy comunes los ejemplos en los que se ha logrado este tipo de unidad en cuanto a un objetivo. El otro ejemplo reciente es el no, que ya acabamos de ver. Pero el no es ahora un asunto del pasado y tenemos que buscar el elemento que nos permita juntarnos en un objetivo, insisto, en un objetivo, no en una sola organización,
ni en un solo proyecto político, ni en una sola candidatura para las elecciones que vienen, sino en un objetivo concreto para la lucha en este rato, con lo que está en juego en este rato, que es si se respeta o no la voluntad popular, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar desde nuestros espacios para convertirnos en actores que faciliten los procesos de unidad y no en actores que alimenten las sospechas y las suspicacias entre unas organizaciones y otras. Pero eso requiere de una discusión política profunda al interior de cada uno de los grupos y de una discusión de las perspectivas a las que apuntamos, ¿no? Entonces yo creo que si diversos sectores, así sean pequeños, empiezan a activar en función de decir necesitamos esta unidad ahora, yo creo que sí es probable que esto empiece a tener eco también entre las organizaciones. En días anteriores, yo tuve la oportunidad de estar en dos charlas como esta, la una en Pachacutic, de la zona centro del país, y la otra en una escuela de formación de la SEDUCUT. Y bueno, y allí les planteé exactamente lo mismo que he planteado acá, ¿no? Eh, en Pachacutic no hubo una recepción tan entusiasta, debo decir, pero en la SEDUCUT sí. O sea, los compañeros de los sindicatos, los compañeros de dirigentes de sindicatos y compañeros de base de los sindicatos, coincidían que es necesario superar, digamos, estas diferencias que hay entre las organizaciones sociales si es que queremos lograr un objetivo como el respeto a la voluntad popular. Porque esa es la lucha que venimos arrastrando, ¿no? Yo diré, inmediatamente desde los meses de junio, julio hasta acá, pero más atrás es la misma lucha que llevamos adelante en el gobierno de Lasso, la misma lucha que llevamos adelante en el gobierno de Moreno, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo así como una tarea urgente que hay que ver si somos capaces o no de llevarla adelante. Hay diversos mecanismos para buscar estos acercamientos, acercamientos físicos mismos, pedir conversaciones, tratar de armar encuentros, la actividad en las redes sociales, compartir documentos, en fin. Yo creo que hay que utilizar todos los mecanismos posibles que existan o que nos logremos imaginar para ver si logramos empujar en esa dirección. Eso es lo que yo contestaría a esta primera pregunta. Muchas gracias, Mario. Voy a hablar yo y te voy a leer las preguntas. Soy Diego desde acá de Ibarra, Ya. porque me parece que no se escucha muy bien el audio allá en Argentina. Ujú. Entonces, la idea es, voy a leer varias preguntas y a lo mejor si puedes hacer una respuesta global de todas para Ya. sintetizar así las preguntas y sobre todo porque también se parecen un poco. Bueno, entonces voy, ¿no? Eh, una pregunta dice, ¿cómo romper las narrativas oficiales de criminalización de los colectivos sociales asociándolos con grupos terroristas o con GDOs? La próxima pregunta dice, ¿qué estrategias de lucha popular lograron impedir que el gobierno, pese a la magnitud de los bonos y bienes entregados, lograse convencer a las clases populares de votar por el sí? ¿Puede ser la semilla de un etnocidio las acciones del gobierno en el paro y cómo contrarrestar ese discurso de odio contra el pueblo indígena? Y otra pregunta dice, ¿hubiera cambiado algo si no hubiese sido descentralizada la organización
¿Qué diferencia habría existido? Voy a leer unas tres más. Ya. ¿Cómo influye o influyó la politización de las redes sociales en el marco del paro, la consulta y el cambio que se vive en este momento? Y si funciona, ¿es posible fortalecer esta herramienta para fomentar la conciencia de la gente? Otra pregunta que creo que ya la contestaste, dice, ¿es descabellado pensar en la unificación de la izquierda en la actualidad? Voy con las Bien, últimas. Voy con las ya. últimas. Con esas. Voy con las últimas ya para ir cerrando Ah, ya, también. ya. Ok, Listo. Mario. Igual puedes estar capaz de hacer un resumen también, ya un cierre. Ujú. Otra dice, esta dice, Trump y el FMI se presentan como grandes aliados políticos y económicos para el gobierno de Noboa en Ecuador, como lo hacen en Argentina a través de Milei e intentan llevarlo adelante alrededor de América Latina. La necesidad de solidaridad internacional en ese sentido podría ser una oportunidad de fortalecer la lucha y la organización que acá en Argentina llevamos adelante. La lucha contra las reformas laborales de Milei en la educación y demás en Argentina, retomando, tomando como ejemplo Ecuador y su lucha, al igual que reivindicamos de la lucha que llevaron adelante en Perú y lograron echar a Boluarte. Ya, creo que con esas son suficientes. Ahí podrías responder a su favor. Ya. Bien, voy a tratar de hacerlo más o menos rápidamente. Este, bueno, yo creo que es urgente trabajar en contra de esa narrativa oficial, ¿no? Uno, hay que decirlo, ¿no es cierto? Y me parece que hay que mostrarlo con ejemplos. ¿Qué tipo de ejemplos? Por ejemplo, yo creo que fue evidente para casi todo el pueblo ecuatoriano que la acción represiva del gobierno en septiembre y octubre mostró claramente que la guerra no es contra el narcotráfico, sino contra el pueblo movilizado y contra el pueblo en resistencia. Y yo creo que eso hay que repetirlo una vez y otra vez y otra vez. Nosotros no vimos en todo este año y pico de guerra interna contra el narcotráfico, ¿no? La invasión de comunidades que se vio en contra de los pueblos indígenas para enfrentar al narcotráfico, ¿no? La utilización de helicópteros, de drones, de tanquetas, en contra de los sitios en los cuales se concentraba la protesta. Yo creo que hay que confrontarle al gobierno con sus propios actos y mostrar que finalmente con esta guerra interna, con esta militarización, simplemente la violencia del narcotráfico no ha descendido ni ha amainado y el narcotráfico sigue igual, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que llevar adelante una campaña persistente, insisto, por todos los medios, ya me voy a referir un poco más a eso porque hay una pregunta específica. Las estrategias de lucha popular. Yo traté de hacer una síntesis rápida porque me parece que hubieron varias estrategias desde distintos sectores que se activaron y se movilizaron en la consulta. Este, las redes sociales, pero no solo las redes sociales, ¿no? Una cuestión muy importante que nos mostró la campaña de la consulta es que la visita a los barrios es que el conversar con la gente en las paradas de los buses, en las calles, en las plazas, la conversación directa persona a persona sigue teniendo importancia en la política, que no todo se define en las redes sociales. Por lo tanto, sí, tenemos que aprender a actuar en las redes sociales, pero no tenemos que abandonar de ninguna manera estos otros escenarios que la lucha popular ha mantenido durante toda su historia.
estrategias distintas, por ejemplo, algunos sectores a través del arte, con canciones, como este grupo Mugresur, como grupos de música indígena, ¿no? O artistas, cantantes indígenas, ¿no? Que utilizaron su arte en contra de la propuesta autoritaria y represiva del gobierno. Este, eh, Creo que también algunas estrategias desempeñadas por grupos estudiantiles. No conocemos mucho, pero los estudiantes de la Universidad Central, sobre todo los de la Facultad de Ciencias Sociales, lograron activarse en estos días. No digo todos, eso sería mentirnos, ¿no es cierto? Pero sí lograron activarse para hacer diversas acciones, ¿no? Que ya las venían haciendo en el momento del paro. Por ejemplo, convertir espacios de la universidad en centros de acopio, de alimentación y medicinas en favor de las comunidades indígenas que estaban siendo agredidas por el gobierno. Tengo entendido que en la Universidad Politécnica Salesiana también hubieron grupos que actuaron del mismo modo. Retomaron la protesta callejera, ¿no? Entonces, movilizaciones desde la Universidad Central hacia el Parque del Arbolito, hacia la Corte Constitucional, hacia la Asamblea, buscar encontrarse las marchas de los estudiantes con las marchas de los trabajadores. Entonces creo que hubieron una diversidad de estrategias, ¿no? Que llegar a identificarlas todas me parece que es una tarea conjunta, ¿no? De todo el mundo que participó en eso. Yo resalto mucho las iniciativas individuales de personas que convirtieron sus domicilios en espacios de debate político, ¿no? Este, mm, entonces hubieron muchas estrategias, no hubo una sola. El tema del etnocidio, el término es un poco fuerte. Es evidente que hay una actitud profundamente racista en el gobierno de Noboa y que el gobierno de Noboa intenta una represión violenta sobre las comunidades y los pueblos indígenas. Eso es absolutamente innegable. Eventualmente puede ser una semilla de etnocidio si es que esto continúa y se profundiza. ¿Cómo contrarrestar el discurso de odio contra el pueblo indígena? Yo creo que esa es una cuestión fundamental, porque en muchos sectores urbanos, aún sectores populares, el discurso racista ha penetrado. No tan fuerte como quisieran los grupos dominantes y de la derecha. Pero entonces yo creo que hay que trabajar en contra de este discurso. Yo creo que hay que mostrar, digamos, cómo las líneas de superación de la sociedad capitalista que se plantea desde los sectores de trabajadores, desde los sectores de la izquierda, empata con la lucha indígena de defensa de las comunidades y de defensa de una democracia comunitaria. Y yo creo que es necesario que nosotros, desde los sectores urbanos, empecemos a retomar estos ejemplos de democracia comunitaria también en las discusiones de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque la imagen que se ha creado, ahora que a pesar del triunfo del no,
sigue estando en cuestión la plurinacionalidad y los derechos colectivos, es que estos son temas que competen exclusivamente a los indígenas. Y yo creo que es tarea nuestra mostrar que eso no es cierto. Que el tema, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada, no interesa solo a los indígenas, sino a cualquier población que esté amenazada por el extractivismo, por las grandes, las megaconstrucciones que atentan contra la naturaleza y contra la vida de la población. No es solo una lucha de los indígenas. Tenemos que mostrar que los elementos de democracia que la Constitución actual reconoce a los pueblos indígenas no son válidos exclusivamente para los indígenas, sino que son elementos que nosotros podemos tomar para luchar contra las farsas de la democracia liberal y de la democracia burguesa, para mostrar que existen otras formas de democracia, que la única democracia no es la democracia liberal y la democracia burguesa. Y tenemos que buscar tender puentes físicos, de encontrarnos en lugares, digamos, de luchar. Yo creo que la lucha contra el racismo es una lucha fundamental en las condiciones actuales de la lucha ecuatoriana. Lo de las redes sociales creo que ya lo contesté, ¿no? O sea, fue muy importante la politización por la izquierda, digamos así, de las redes sociales, tomando en cuenta que hasta antes de la campaña, esas mismas redes sociales estaban prácticamente tomadas por las diversas derechas y ultraderechas, ¿no? Troles, cuentas falsas, cuentas reales, propagandistas de carne y hueso que repetían lo que dice Milei y la ultraderecha en la Argentina, lo que dice Trump en los Estados Unidos, lo que dice Vox en España. Y yo creo que esa activación múltiple que hubo y multitudinaria que hubo en la campaña permitió que se equiparen las fuerzas en las redes sociales. El tema es que, claro, se acabó la campaña y ha bajado la intensidad de la presencia de posiciones críticas, de posiciones que tienden hacia la izquierda en las redes sociales. Y lo otro también, reitero, hay que fortalecer esta herramienta, pero no podemos quedarnos exclusivamente en las redes sociales. La campaña de la consulta mostró que la calle, las paradas, los buses, las plazas, los barrios, las fábricas, ¿no es cierto? Las universidades siguen siendo espacios importantes de politización y de concientización y que no deben ser abandonados. La unidad de la izquierda, y yo quiero contestar acá a partir de varias cuestiones. La primera es que allí tenemos que ponernos de acuerdo primero qué cosa entendemos por izquierda y a quiénes incluimos dentro de eso que llamamos izquierda. En el Ecuador, lo que está siempre presente cuando se habla de unificación de la izquierda es obviamente el correísmo. Yo no voy a hacer ese tipo de llamados morales que hace alguna gente de que exige que el correísmo se autocritica y todo, porque a mí me parece que eso es absolutamente necio. El correísmo, sobre todo sus jefes, no se van a autocriticar nunca. Pero a mí me parece que nosotros sí debemos tener presente que el correísmo como fenómeno político, y no estoy aquí hablando de personas individuales, sino del fenómeno político, yo tengo muchos amigos dentro del correísmo, algunos los mantuve durante la época del correísmo, con otros nos alejamos, nos hemos vuelto a encontrar, Mario, eh, pero yo creo que el Mario, correísmo como fenómeno político, Mario, ¿me sí, escuchas? sí, Disculpa que te interrumpa. Por el tiempo porque en el espacio de Quito ya
solo está el espacio disponible hasta las 9. Nos gustaría que hagas un cierre como de unos 3, 5 minutos máximo ya para que no tengan problema los chicos que están en el espacio que solo Ya, les arrancaron hasta las 9, ¿ok? listo, listo. Muchas gracias. Digo, yo creo que debemos tomar en cuenta que el correísmo, como fenómeno político, tuvo dos componentes. Un componente de atención a ciertas necesidades sociales que no habían sido atendidas por los gobiernos de derecha anteriores, y el otro componente de ataque, de represión, de división y de criminalización de las organizaciones sociales. Mi interpretación es que las dos cosas son parte de un mismo fenómeno y que no se pueden separar. Pero esa puede ser una cuestión para discutirla. Lo que interesa, lo que me interesa señalar en este momento es que este no es el momento de las elecciones. Entonces no es el momento de estar discutiendo de la unidad de las izquierdas para las elecciones de alcalde o para las próximas presidenciales. Ahora es el momento para ver cómo hacemos para defender el resultado de la consulta, cómo defender los logros que ha tenido la lucha popular. Ese es el momento de ahora. Si es que se logran unidades de cualquier tipo, a mí me parece que las únicas unidades que valen son las unidades que surgen y se construyen en la lucha. Fuera de la lucha, y tenemos una larga experiencia en eso, las unidades de la izquierda terminan dividiendo a las organizaciones y dividiendo la lucha social. Y yo querría terminar con eso, ¿no? Porque lo otro sería reforzar lo que ya dije antes, ¿no? Es necesario buscar cómo fortalecer la unidad entre las organizaciones sociales, cómo fortalecer las organizaciones sociales, ¿no? En dirección a luchar todos juntos porque este gobierno mentiroso y falsario respete la voluntad popular. Voy a hablar de una última cuestión, el rol de los sindicatos. A mí me parece que el rol de los sindicatos sigue siendo central. Quizás no en el sentido que hablábamos en la década de 1970, pero sí en el sentido de que el trabajo, ¿no? Y el ataque al trabajo y a los trabajadores es uno de los elementos fundamentales del proyecto de dominación de la oligarquía y del imperialismo. El ataque a los sindicatos, el ataque a los derechos de la naturaleza y el ataque a los derechos colectivos son los ejes del proyecto oligárquico en marcha, ¿no? Y del proyecto de reorganización global que plantea el gobierno de Trump. Obviamente, los sindicatos, para poder hacer frente a estos desafíos, requieren fortalecerse, requieren formarse, requieren buscar dialogar con otros sectores de trabajadores, ¿no es cierto? En todos lados se requieren hacer cambios. Se habla menos de esto, pero a mí me parece que también en el movimiento indígena se requieren cambios, que también en los movimientos ecologistas se requieren cambios, que también en los movimientos feministas se requieren cambios, que también en las organizaciones estudiantiles, en las culturales, en las juveniles, se requieren cambios. No hablaré mucho de las barriales porque entre nosotros en el Ecuador las organizaciones barriales están totalmente despedazadas. Y entonces ahí hay que pensar en cómo empezar a reconstruir alguna cosa. Pero cambios se requieren en todos lados, ¿no? Y yo creo que es bueno que lo pensemos así.
y que no pensemos que únicamente los otros necesitan cambiar. Nosotros también necesitamos cambiar. Los grupos de izquierda necesitamos cambiar. Los colectivos de izquierda que se mantienen organizados y movilizados, creo yo, también necesitan entrar en estas dinámicas de cambio. Y yo creo que en esas dinámicas de cambio podremos y debemos encontrarnos. Y yo terminaría con ese llamado, ¿no es cierto?, a actuar conjuntamente en este momento, ahorita, en defensa de la voluntad popular, en no dejar que el gobierno deshaga a través de su manejo de las instituciones estatales la voluntad popular expresada en las urnas el 16 de noviembre. Reitero que eso requiere el fortalecimiento de las organizaciones populares. A mí me parece que todo eso va junto. Es parte de un pequeño programita que tiene que topar todas esas aristas para que podamos tener algún éxito. Si no, nos van a derrotar de nuevo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu tiempo, por Gracias. tu palabra. Muchas gracias a todos quienes están presentes Gracias. virtualmente. Gracias. Les proponemos hacer una captura antes de que se desconecten, si les parece. Bueno, Jesús. A ver, ahí hacemos una captura en galería. Si quieren, prendan las cámaras. A ver. Y bueno, aprovecho para agradecerle a toda la gente que está en Ibarra, a toda la gente de Quito, a toda la gente de Guaranda, ¿sí? Y bueno, los que estamos acá en Buenos Aires. Muchas gracias, Mario, también. A ver ahí, cuando prendan las otras cámaras, hacemos la captura. Peínense. Mi hermano. prendan las cámaras, prendan las cámaras. Yoli. ¿Ya, listes? ¿Estamos? Sí. Gracias, compas. Gracias a todos los presentes, Gracias, virtual gracias. y presencialmente. Que así sea, que surja la organización, que nos sigamos organizando. Para eso es estos encuentros. Vamos a seguir haciendo más encuentros y ojalá cada vez seamos más personas, virtualmente, presencialmente. Pero esta es una semillita que estamos poniendo desde varios lugares, así que esperamos que esa semillita crezca y dé muchos frutos. Hay en algunas localidades que vamos a seguir un poquito poniendo palabra y también presentando un cortito, así que bueno, pues saludos a todos y nos vemos en otra. Chao, chao. Ya, espérenme, ya voy.